Soy un gran aficionado a las películas de terror y también me encantan las historias de terror. Así que, mientras buscaba historias escalofriantes en internet, me topé con la página web de Guro y sus foros. Me sentí asqueado por gran parte de lo que había allí, pero al mismo tiempo me fascinó extrañamente este movimiento Guro. Fue como un desastre del que no podía apartar la mirada. Esta fue una de las historias que leí y que guardé porque era algo escalofriante e interesante. Además, era una de esas raras historias que parecían tener un propósito en lugar de ser material para pajas. Tuve que editarlo, ya que era casi una frase interminable. Así que si se lee como una de mis otras historias, ya saben por qué. Sin embargo, la historia básica sigue siendo la misma. Ahora sigamos con la historia. Mi cuerpo tiene mente propia. Sigo intentando decírselo a los demás, pero nadie parece creerme. Me despierto casi todas las noches ahogándome. Siempre resulta que mis propias manos intentan estrangularme mientras duermo. Y no son solo mis manos las que intentan matarme. Una o dos veces, mis propios pies también me hicieron caminar en dirección contraria a la que quería ir, metiéndome de lleno en el tráfico. Casi me matan entonces. ¿Qué se supone que debe hacer una persona cuando su propio cuerpo aparentemente la odia y la quiere muerta? Estoy tan cansada de luchar siempre por el control de mi cuerpo. Es como si me hubieran poseído. He buscado por todo internet para ver si había algún trastorno o enfermedad que me hiciera sentir así. Al menos así podría recibir tratamiento. Sin embargo, no encontré absolutamente nada, salvo una película llamada Manos Ociosas. Lo vi y resultó ser una especie de comedia de terror que realmente no arrojó ninguna luz sobre lo que podría estar pasando. Todo parece indicar que estoy poseída, pero mi terapeuta solo dice que estoy sufriendo una crisis nerviosa. Ojalá fuera así de simple. Los horribles sueños que tuve durante semanas casi no tienen sentido. En ellos, una entidad flotante dice ser mi cuerpo físico. Sin embargo, me dice que odia mi cabeza y siente que las partes del cuerpo, desde el cuello hacia arriba, manchan la belleza del cuerpo mismo. Así que necesita deshacerse de la cabeza de alguna manera. Suena a apotemnofilia, un trastorno mental en el que una persona se siente obligada a amputarse la mayoría de sus extremidades para sentirse completa. Pero eso no describe en absoluto lo que me pasa. Al fin y al cabo, nunca he oído hablar de un apotemnófilo que quiera quitarse la cabeza. Y ciertamente no de cuerpos de personas que actúan en contra de su propia voluntad. Mi terapeuta me recetó medicación, pero no parece estar funcionando. De hecho, solo empeora las cosas. Simplemente hace que la parte de mí que aún controlaba mi cuerpo pierda el control. Cuando estoy muy medicado, mi cuerpo se mueve por sí solo. Siempre me hace sentir como si estuviera sonámbulo, solo que estoy completamente despierto. Finalmente todo llegó a un punto crítico un día cuando mi cuerpo bajó a la cocina y agarró un cuchillo de cocina. Al principio entré en pánico porque no sabía qué iba a hacer mi cuerpo con ello, pero sabía que no sería nada bueno. Mi cuerpo comenzó a cortarse muy lentamente alrededor del área del cuello, enviando oscuros y deliciosos escalofríos de placer por mi columna. Al principio me quedé perplejo, pues esperaba un dolor tremendo. Se suponía que esto iba a doler, ¿no? Sin embargo, con cada corte, solo sentía placer. El placer era tan intenso que casi me corro con cada corte sangriento. Llegó un momento en que una parte de mí se arrepintió de haber luchado contra esto durante tanto tiempo. Pero cuando mi cuello empezó a separarse del cuerpo, sentí otra oleada de pánico. ¿No moriría si esto continuaba? No podía permitir que esto continuara, no importaba lo bien que se sintiera. Así que intenté luchar por controlar mi propio cuerpo, pero fue en vano. Mis manos me agarraron a ambos lados de la cabeza y empezaron a tirar hacia arriba. El dolor que sentí entonces fue insoportable, mientras el cuerpo intentaba arrancarme la cabeza. No pude evitar sonreír levemente ante lo extraña que era la situación. ¿Era real esta situación de posesión de mi cuerpo, o solo era una enferma mental que se estaba suicidando sin motivo alguno? Supongo que ya no importaba, estaba a punto de morir. Pensé entonces que bien podría disfrutar de esta sensación mientras viviera. Sin embargo, una parte de mí sentía pena por el hecho de que mis amigos y familiares se llevarían una terrible sorpresa al encontrar esta escena espantosa. El propio cuerpo se frustró al ver que los huesos del cuello y la columna estaban firmemente conectados entre sí, y no se separaban sin importar cuánto lo intentaran las manos. El cuerpo se trasladó al garaje, pero apenas pude ver nada ya que mi cabeza seguía moviéndose hacia adelante y hacia atrás sin control.
No podía sostener la cabeza porque los músculos de mi cuello estaban completamente cercenados. Y descubrí que ya no podía hablar, por mucho que lo intentara. Supongo que esto también era lógico, considerando que mis cuerdas vocales estaban cercenadas junto con los músculos del cuello. El cuerpo agarró algo y caminó de regreso a la cocina, donde había mejor luz. Resultó ser una sierra de mesa, y el cuerpo se dobló sobre la mesa, obligándome a inclinar la cabeza. Entonces empezó a cerrar. Nuevamente comencé a sentir el oscuro placer que solo se puede sentir con este tipo de dolor. En el momento en que la cabeza y el cuerpo empezaron a separarse, finalmente tuve el orgasmo más grande de mi vida. Fue algo nunca antes experimentado. Pero algo extraño estaba sucediendo. Aún estaba plenamente consciente y me sentía vivo, a pesar de que mi cabeza y mi cuerpo se habían separado para siempre. ¿No debería estar muerto? Fue entonces cuando oí que alguien entraba en la casa y me llamaba. Eran mis padres. Entraron en la cocina y se quedaron completamente inmóviles mientras contemplaban la horrible escena que tenían delante. La cocina era un desastre sangriento, con mi cabeza apoyada en la encimera. Pero en lugar de gritar y llorar como esperaba, simplemente comenzaron a reír. ¡Qué maravilla! Nuestra querida hija por fin ha crecido, dice mi mamá. Al principio estoy confundido, porque tengo 19 años, así que eso me convertiría en adulto, ¿no? ¿Y por qué actúa como si ver mi cabeza y cuerpo servidos fuera normal? Mi papá sonríe. Estaba empezando a preocuparme por ella, ¿sabes? No estaba seguro cuando me dijiste que debíamos esperar para contarle las verdades de la vida. Después de todo, es una jovencita tan ingenua. Te juro que, de verdad, pensó que era humana por un tiempo. ¿Qué? ¿No soy humano? ¿Entonces qué soy? Para mi sorpresa, mis padres empezaron a arrancarse la cabeza. Lo hicieron con tanta facilidad y rapidez que su sangre empezó a salpicar por todas partes. Los cuerpos de mis padres pusieron sus propias cabezas junto a mí. El cuerpo de mi madre entonces hizo que mi cabeza quedara erguida y fue entonces cuando pude ver que mi cuerpo estaba de pie por sí solo. Así que mi cuerpo también seguía vivo. Ahora que por fin te has cortado la cabeza, es hora de que te alimentes de carne humana. Ven con nosotros y te enseñaremos a vivir tu nueva vida. La voz incorpórea surgió del cuerpo decapitado de mi madre. Para ser honesto, estoy muy aliviado de haberme librado por fin de esas cabezas. Ya se estaban haciendo demasiado viejas para mí. Tengo muchas ganas de conseguir una cabeza nueva, dijo el cuerpo de papá. Con eso, los tres cuerpos sin cabeza se abrazaron y salieron de la cocina, abandonándome a mí y a las cabezas de mis padres. Miré la cabeza de mis padres, intentando que reaccionaran ante mí, cualquier cosa. Pero solo actuaban como cabezas hervidas normales, completamente muertas e inertes. Pasó una semana antes de que mis amigos vinieran a buscarme, y a diferencia de mis padres, se asustaron mucho cuando me vieron en la cocina. Se llamó a la policía, y así sucesivamente. Estaba claro que eran seres humanos normales. Por un tiempo pensé en hacerme el muerto, pero la idea de un entierro vivo o incluso de ser incinerado me aterraba. Al fin y al cabo, eso es lo que harían con una cabeza muerta, ¿no? Así que, a riesgo de que esos humanos se asustaran aún más, me aseguré de hacerles saber que estaba vivo, parpadeándolos. Seguía sin poder hablar, parecía que me había quedado mudo para siempre. Ahora estoy alojado en un edificio secreto del gobierno. Debo decir que lo que ocurre en esos edificios ultrasecretos es realmente interesante. Ahora me comunico con científicos de todo tipo, y siempre siento un placer orgásmico cuando realizan sus experimentos conmigo. Debo decir que electrocutarse es lo máximo. Ya superé la pérdida de mi cuerpo. Al principio estaba deprimida, e incluso enojada con él por convertirme en la peor clase de lisiada. Pero ahora estoy bien. Mientras siga siendo constantemente torturado y experimentado por esos maravillosos científicos en este laboratorio ultrasecreto, ya no me importa mi antigua vida. Me pregunto qué soy si no soy humano.